buenas, mis amados hermanos y amigos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo desde aquí, desde El Salvador, Centroamérica. Estamos en San Salvador. Estamos desde mi casa, estamos tratando de dar una enseñanza a todo el pueblo cristiano que me escucha a través o que me ve a través de todo el mundo, a través de este canal de YouTube. Dios me los bendiga a todos, hermanos, amigos. Dios les bendiga a donde quiera que estén y en el momento que ustedes estén escuchando o viendo este video. Vamos a dar inicio a esta quinta clase de el libro de Apocalipsis. Esto es escatología apocalíptica. Antes de todo, yo quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios quien nos bendiga, quien nos ayude, quien nos dé sabiduría y entendimiento para entender y comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por el amor, por tu misericordia. Muchas gracias por todo lo que tienes con nosotros. Realmente no somos dignos, pero tu amor y tu misericordia fue tan amplia, tan grande para con nosotros, que nos perdonaste y mandaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y Él murió en la cruz del Calvario derramando toda su sangre por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no éramos dignos, pues ahora tú nos has hecho un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, lavado, comprado con tu sangre. Muchas gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que nos cubras con tu poder, que nos des sabiduría, entendimiento para entender y comprender lo que tú quieres revelarnos en este momento. Padre, te doy gracias por los que me están escuchando. Si hay alguien enfermo, Señor, sánalo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sana, Padre, ayuda a los que tienen problemas. Ayuda a mis hermanos que están allá en el oriente del país, en el norte, en el occidente, que están en Estados Unidos, en cualquier otro país. Bendícelos, ayúdeles. Padre, aquellos que tienen problemas serios, dificultades serias, yo te ruego que les ayude y que sanes a los enfermos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están desanimados, yo te ruego también que los anime. Con tu Espíritu Santo, tócalos, Señor, tócalos, Padre. El desánimo muchas veces llega a nuestra vida, pero ayúdanos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, toque a los que están desanimados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, por el privilegio que nos concede a todos nosotros de poder ser parte del pueblo escogido. Estábamos en la iglesia, estábamos explicando la iglesia de Pérgamo, pero hoy estamos prácticamente ya en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer, mis amados hermanos, en el capítulo 2, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré esta carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre,
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Qué lindo, mis amados hermanos, este mensaje a la iglesia de Tiatira. Aquí hay cosas muy maravillosas, hay cosas bien importantes que debemos de saber. Habla de una mujer de Jezabel. Habla de quién es el que le dice esto a la iglesia. El que tiene los ojos como de llama de fuego. El que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Miren qué importante es esto, mis hermanos. Lo importante aquí es darse cuenta o detenerse en la palabra como ojos de llama de fuego o semejante al bronce bruñido. No está diciendo que es el que tiene los pies de bronce bruñido. No está diciendo el que tiene los ojos de llama de fuego. Está diciendo como llama de fuego, semejante al bronce bruñido. Esto lo voy a ir siempre recalcando para que mis hermanos puedan aprender o detenerse cuando vean la palabra como, semejante o parecido. Cuando el Juan escribe como, semejante o parecido, no está diciendo que así era. Está diciendo que tiene una semejanza, que era como, o era semejante a como, o parecido a como. Hay que tener mucho cuidado, porque hay unos hermanos que dicen yo quiero andar por las calles de oro y por el mar de cristal, cuando dice que él vio como un mar de cristal y las calles eran como de oro. No está diciendo que eran de oro, ni está diciendo que es un mar de cristal. Está diciendo como, parecido o semejante. Así que estas son las cosas, mis amados hermanos, que hay que ir deteniéndonos. Entonces vamos a entrar prácticamente a lo que es la iglesia ya pasamos la iglesia de Pérgamo y ahora vamos a entrar a lo que es la iglesia, de Tiatira. Vamos a ver acá. La clase pasada vimos lo que era la iglesia de Pérgamo, pero ahora vamos a entrar prácticamente a lo que es la iglesia de Tiatira. Prácticamente, mis amados hermanos, la iglesia de Tiatira habla de lo que es, escatológicamente, abarca el espacio o abarca el espacio, el periodo de la instalación papal, cuando la iglesia se corrompe, cuando la iglesia fornica, cuando la iglesia adultera, ese es el periodo, cuando la iglesia viene bien y de repente adultera por la ambición al poder, de tanto que se ha manejado la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaán, entre la iglesia a un periodo papal donde fornica, donde adultera y la iglesia se mezcla con la política y adquiere el poder un solo hombre y hace o enseña cosas que realmente no están escritas en las Sagradas Escrituras. En esta iglesia, mis amados hermanos, hallamos características tales como amor, dice, tienes obras, tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia. Al hablar de una iglesia, mis amados hermanos, oiga bien bonito esto, hablar y curioso, hablar de una iglesia que tiene obras, que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que tiene paciencia, diríamos nosotros, es una iglesia fantástica, es una iglesia espiritual, es una iglesia muy linda, es una iglesia bellísima. Porque hoy en día no hay iglesias que tengan todo esto, esas virtudes o esos atributos. No se le puede atribuir a una iglesia en la actualidad que tenga todas esas cosas. O tiene una cosa y le falta la otra. Pero esta iglesia de Tiatira, mis hermanos, tenía tantas cosas, hacía obras, que muchas veces la iglesia actual no las tiene. Hay iglesias que se van solo a la parte de la fe y dejan las obras. Y hay iglesias que se mueven solo por fe y dejan las obras.
y otras que solo las obras y dejan la fe. O tienen una y no tienen la otra, o tienen la otra y no tienen una, o no tienen las dos. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, estábamos hablando el día sábado en un instituto bíblico donde comparto clases, estaba hablando, mis hermanos, prácticamente de la teología social o la teología de la esperanza, donde se hacía énfasis a la parte social de la iglesia. Porque es bien fácil, mis amados hermanos, decir, Dios lo bendiga, mi hermano. Y su bolsa tal vez tiene $10 y el hermano que tiene no tiene ni un centavo para comer. Entonces, la sensibilidad, la parte espiritual, el Espíritu Santo, como no hay Espíritu Santo, no sabe si ese hermano tiene necesidad o no. La iglesia o el hermano tiene que ser sensible al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo le hable para hacer obras. La iglesia ha dejado de ser obra, pero las que hacen obra no tienen fe. Esta iglesia tenía obras y tenía fe. Era algo maravilloso esta iglesia. También tenía servicio, servía. Y además de eso tenía paciencia, un fruto del Espíritu, que es lo que muchos también no tenemos. Paciencia, 2 minutos más y ya me voy. O si esto no se hace bien, entonces nos vamos. Entonces no tienen paciencia, no tienen servicio. Esta iglesia tenía todo eso, obra, fe, paciencia, servicio. Pero podría decir una iglesia perfecta. Pero no, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Tenía cosas malas. Y ahí vamos a ver esto más después. Esta es la iglesia de Tiatira. Tiatira significa actividad. O sea, el nombre del lugar significaba actividad en el ofrecimiento a víctimas. Fíjense, mis amados hermanos. En la actualidad llamada Akhisar, en la región de Egeo, allí está la ciudad al occidente de Turquía. Hoy no es una ciudad tan gigante, tiene aproximadamente unos 50.000 habitantes. Era una ciudad de poca importancia en aquellos tiempos de cuando se le mandó esta carta. Era una iglesia de poca importancia. Era una ciudad muy religiosa y cultural, pero también ahí los habitantes eran pobres, trabajaban prácticamente, eran laneros de la lana y tejedores, eran sastres, trabajaban el lino, teñían el lino. Entre eso, a eso se dedicaba ese pueblo. Era un pueblo bastante pobre. Pero esa iglesia se contaminó. A pesar de que tenía obras, a pesar de que tenía fe, a pesar de que tenía paciencia, a pesar de que era una iglesia de servicio, tenía algo. Y algo que Dios no le gusta. Entonces, aquí es donde hermanos, debemos de tener cuidado. Muchas iglesias caen en el activismo y creen que con el activismo ahí está todo. O otras creen que por las obras ya son salvas. O otras creen que porque tienen fe son salvas y no hacen obras. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba en la cárcel y no fuiste. Ah, le falta obras. Pero vamos a la iglesia, vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, hacemos comida para los pobres y todo, pero no tenemos fe. No somos espirituales. Ese es activismo. Ni una ni otra. Deben de ir todos a la par. Pero esta iglesia las tenía. Y la iglesia actual no tiene nada de eso. O tiene una o tiene la otra. Entonces, pero, ¿qué pasa aquí, mis hermanos? Le dice, ¿cómo se presenta el Señor? Se presenta el que tiene los ojos como llamas de fuego. Dijimos que los ojos, hermano, significa que todo lo ve. Como la omnivisibilidad de Dios. Él lo ve todo. Aquí a veces nosotros nos olvidamos, mis hermanos, de que Dios nos está viendo, Dios nos está observando. Ahí donde está usted ahorita, Dios lo está viendo. Dios está viendo qué está haciendo, Dios te está viendo dónde está. Es más, no solo lo está viendo, sabe lo que está pensando. La omnipresencia, la omnisciencia y la omnivisibilidad de Cristo. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Entonces está en todo lugar.
los ojos significa la omnivisibilidad de Dios, de Cristo, que todo lo ve. Pero no solo la omnivisibilidad, sino que también representa la ira de Dios. Si hay una cosa que a Dios le molesta, mis amados hermanos, es la idolatría. Si hay una cosa, una afrenta que nosotros como hijos de Dios hacemos, es idolatrar a alguien o poner a alguien en vez de Dios, o amar a alguien más que a Dios, o sustituir a Dios por alguien. Eso sí le molesta a Dios. Alguien que ame más el dinero que a Dios, alguien que ame más a sus familiares que a Dios, alguien que ame alguna otra cosa más que a Dios. Esa es una afrenta. O alguien, también otra de las cosas que a Dios le molesta es la hipocresía, el adulterio y la fornicación espiritual. Que estén con uno y estén con otro, que piensen aquí y piensen así y piensen de otra manera. Eso le molesta al Señor, porque eso prácticamente es una eisegesis. Cuando yo pienso de acuerdo a mis caprichos o a mis intereses, yo me voy para donde va la mayoría, yo me voy donde me dan más plata, no voy a dañar a la gente, yo no voy a molestar a la gente, porque si no, la gente se me va, y entonces, ¿dónde está el diezmo y las ofrendas? No, hay que cuidar a esa gente. No, hermano. Eso es fornicar, eso es adulterar lo correcto y lo que Dios quiere que se haga. Y este es el problema que tenía esta iglesia. Por eso el Señor le presenta como el que todo está observando, el que tiene ojos de ira, el que va a pagar a cada quien sus obras, el que nadie se puede escapar de él, el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. Prácticamente eso significa los juicios que se avecinan, el que va a aplastar a todos los pecadores, el que va a aplastar al que no quiere escuchar, el que va a aplastar al que deja en el camino las cosas o que deja las cosas a medio camino. Miren hermano, esto es muy duro, esto es bien difícil. Este mensaje a esta iglesia fue bastante duro. ¿Cómo se presenta Él? No se presenta como un Cristo lleno de amor, no como un Cristo lleno de misericordia. Se presenta como un Cristo justiciero, un Cristo que hará justicia, un Cristo que todo lo ve, que todo lo observa. Así se le presenta a la iglesia de Tiatira. Ahora, hay una palabra bien clave aquí cuando dice mis siervos. Cuando dice mis siervos, está diciendo Emaús doulos, que significa esclavos voluntarios o esclavos de voluntad propia. Aunque la connotación que le damos nosotros, mis hermanos, prácticamente nosotros los cristianos, nos encanta que nos digan siervo, pero la connotación que le damos a la palabra siervo es como alguien de alto nivel y que le tienen que tirar la alfombra roja para que el siervo pase. Aquí está el siervo de Dios. Cuando alguien le dice el siervo de Dios, se considera de alta alcurnia, de alto nivel. Pero siervo es esclavo. Por eso casi no me gusta que alguien me diga siervo venga. O sea, me está diciendo esclavo venga. Pero cuando alguien me dice siervo de Dios, me está diciendo esclavo voluntario de Dios. Dios no nos ha obligado a hacer las cosas, hermano. Nosotros estamos haciendo las cosas por voluntad, porque tenemos amor, porque estamos agradecidos. ¿Cuánto tiempo dedico yo a este momento, en este instante, de predicar o enseñar a través de esta red, a través de este canal? ¿Cuánto me he esforzado por hacerlo? ¿Me mandan ofrenda? No, nadie me está mandando ni 5, mis amados hermanos. Nadie, no estoy ganando nada. Lo estoy haciendo para que la iglesia del Señor aprenda. Estoy haciendo porque hoy todo es dinero. Quiere ir a un instituto bíblico, tiene que pagar y tiene que estar ahí presente.
Ahora no, estoy aquí y usted escucha, puede estar viendo o puede ir en el vehículo, como hay un hermano, Dios me lo bendiga, mi hermano, que ahorita va, a veces va en su vehículo, en su tráiler, y escucha y va escuchando la clase. Él no tiene que pagar. O hay hermanas que están cocinando en estos momentos o en otro momento y escuchan y no están pagando. O hay algunos que están descansando y lo están escuchando. Entonces, esto, y no estoy cobrando. Entonces, no lo hago porque necesito dinero o porque, no, o porque quiero lucrarme. Lo hago por amor al Señor. Se hace por amor a Dios, por amor a la obra, en gratitud por lo que Dios ha hecho. Por eso se debe de hacer las cosas. Entonces, cuando le dice siervo, le está diciendo siervo de Dios, es mi siervo, cuando el Señor dice mi siervo, mi gente que voluntariamente me está trabajando. Eso le está diciendo. Mi gente que voluntariamente me está trabajando. Mi gente que se ha comprometido conmigo a trabajar. Esa es la otra cosa. Nosotros nos hemos comprometido con Dios a trabajar. Yo no me he comprometido con un hombre o con una misión a trabajar por ellos. No, hermano. Yo no me he comprometido con ninguna organización. Yo estoy comprometido con Dios a trabajar por Él. A quien le tengo que ser fiel. Quien me va a dar, quien me ha dado la salvación, quien me ha dado el Espíritu Santo. Es Dios, entonces con Él estoy comprometido y Él está en todo lugar y Él me está observando si lo hago de corazón o no lo hago de corazón, si lo hago por plata o no lo hago por plata, porque muchos están en organizaciones por llegar al poder o por estar en alta alcurnia, por estar parte de la élite. No, hermano, nosotros debemos de estar para servirle a Dios donde quiera que sea y como sea, no por dinero, no porque necesito que todos me vean por fama, por poder, no porque ser un nicolaíta o ser o practicar la doctrina de Balaán. No, mis hermanos. Mis siervos, dice el Señor. Ojalá que Dios pueda decir de mí, mi siervo, Oscar. Yo no quiero que me digan siervo de Dios. Yo quiero que Dios me diga mi siervo. Qué feliz me sentiría que Dios me diga mi siervo Oscar Munguía. Ojalá que el Señor pueda decir eso de mí. Que Dios perdone todas mis iniquidades y mis perversidades, mis pensamientos y mis cosas y pueda decir mi siervo. Ahora bien, también habla aquí que tenían servicio, que tenían fe, que tenían obras, que tenían paciencia. Pero una de las cosas que Dios les reclama es que tenían a una Jezabel ahí. Era una Jezabel, que era la que estaba desviando la doctrina espiritualmente hablando, y era también una mujer que seducía tanto espiritual como físicamente a los siervos de Dios. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Los seducía y los hacía llevar al adulterio y la fornicación. Pero para entender esto, mis hermanos, tenemos que ver qué hacía la Jezabel, qué hacía la Jezabel, qué hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Acab representaba a la iglesia y Jezabel representa a la falsa doctrina. Acab prácticamente representa las debilidades de la iglesia. La iglesia todo el tiempo ha sido influenciada por el pecado. La iglesia siempre ha sido influenciada. Desde que nació la iglesia ha recibido influencias tanto de nicolaítas, de Balaam, que hay hoy en día, cantidades, y los discípulos, los apóstoles, crearon credos para poder, los credos eran como muros que hacían alrededor de la doctrina sana de la iglesia, para que no llegara alguien y les metiera otras ideas. Pero la iglesia siempre, y no solo la iglesia, los seres humanos siempre estamos inclinados al pecado.
Todos, hermanos, estamos inclinados al pecado. Nos escondemos. Desde el momento que nos escondemos es porque estamos inclinados y pecamos. ¿Por qué nos escondemos? Se nos olvida de que Dios nos está observando en todo lugar, en cada momento. Dios ahí está. Pero esta parte humana, el alma, siempre usa el cuerpo para pecar. Utiliza nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pies, nuestro cuerpo para pecar. Hay una inclinación al pecado. Entonces, cuando hay una inclinación, no discierne. Cuando alguien está con esa inclinación o está influenciada por el pecado, cuesta, mis hermanos, que discierna entre lo malo y lo bueno. Ahí está el problema. Por eso hay pleitos en la iglesia, por eso hay pleitos en el liderazgo. Hay líderes que son llamados por Dios, hay pastores que son llamados por Dios, pero hay unos que no. Y aún dentro de la iglesia hay líderes que sí son siervos de Dios, pero otros que no. Y los que no lo son, están influenciados por el pecado y están inclinados por el pecado, y estos no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No pueden discernir entre lo impuro y lo puro. Y es ahí donde la Biblia dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Si yo digo, hermano, hagamos tal cosa, y lo hago para que la iglesia crezca, o lo hago para el conocimiento de la iglesia, ¿me ponen paro? No. ¿Y por qué no? Pues, si es para el bienestar de la iglesia, si es para el crecimiento de la iglesia, no. ¿Por qué? Porque no está bajo nuestra autoridad, porque no se ha sometido. Y entonces, pues, ¿qué hacemos, mis hermanos? Para ir a hacer lo bueno tengo que pedir permiso. Y si al fulano no se le ocurre o no quiere darme permiso porque está en contra de sus intereses, y entonces, mis hermanos, ¿qué hago? ¿Saben que algunos hermanos se han molestado porque yo estoy dando esta clase y dicen que yo me estoy rebelando contra las autoridades? ¡No! Estoy haciendo y utilizando este canal para compartir esta enseñanza con todo el mundo, ya que no puedo llegar, ya que no puedo ir. Pero por lo menos, gracias a Dios, gracias a la tecnología, gracias a YouTube, puedo hacer esto. Muchas gracias, señores de YouTube, por permitirme tener este canal. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Entonces, pero cuando alguien no es espiritual, a lo bueno le dice malo. A lo puro le dice impuro, según Ezequiel 44:23. Es cuando tiene una mente pecaminosa. Esta mente pecaminosa se apoderan del patrimonio de Dios. ¿Y quién es el patrimonio de Dios? La iglesia. ¿Quién compró la iglesia? Cristo. Y lo compró con su sangre. La compró con su sangre, mis amados hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado. No nos hagamos dueños. Por ejemplo, cuando alguien dice, mi iglesia, tal vez puede ser por un decir, pero tenga cuidado, es la iglesia del Señor. Pero hay algunos, como en el libro de Ezequiel, habla de los pastores que comen de la iglesia, se engordan de la lana de la iglesia. O sea, se apoderan del patrimonio de Cristo. Eso es el problema. Entonces, Acab, eso era lo que pasaba. Estaba inclinado al pecado, tenía influencia del pecado. No discernía por la mentada doctrina de Jezabel, la falsa doctrina. Ahora, la iglesia de Tiatira tenía una mujer, se cree que era una diaconisa, que un día Dios la usó. Pero esto, mi amado pastor, amado hermano líder, esto me lo va a entender. Hoy casi en todas las iglesias hay más de una hermana que un día Dios la usó y de repente se autodenomina profetisa. Estoy diciendo esto porque muchos hermanos digo, es que usted no cree en la profecía. ¿Cómo no? Yo creo en los dones espirituales. No creo en los profetas, que hay profetas hoy en día. Llegaron hasta Juan. Pero creo en el don de profecía. Sí hay don, pero el don de profecía tampoco es adivinación.
ni es hablar del futuro, ni es que yo le voy a andar diciendo a los hermanos, usted tiene esto, usted va a hacer esto, usted le va a pasar esto. No, hay que entender que es el don de profecía. Pero esta hermana Dios la usó. Y a le gustó porque todos dijeron, wow, Dios usa a la hermana. Pero después Dios ya no la usó, pero ella hizo o aparentó de que Dios la estaba usando. Y eso, hermana, tenga cuidadito. Si usted siente, Dios la usó una vez y la segunda vez Dios no la ha usado, pero como a usted le gustó y tiene la tentación de decir, dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, se mete en problemas. Ella se autoproclamó profetisa, que Dios hablaba a través de ella. Se vanagloriaba de poseer el mensaje divino. Esta mujer en esa iglesia de Tiatira, ella se vanagloriaba. Yo tengo la unción del santo. Y así hay hermanas hoy que aparecen en la iglesia y de repente mandan al pastor. Yo, hermano, me recuerdo que una vez venía de una vigilia con unos hermanos y venía el pastor y luego se bajó la hermana del camión y ya se había atravesado la calle cuando de repente llama al pastor y el pastor se baja, va donde ella y lo hinca en la calle y comienza a profetizarle. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso es vanagloriarse. Esta señora se convirtió en una maestra de la congregación de Tiatira. Ella enseñaba a los siervos de Dios qué tenían que hacer cuando el llamado lo tiene el pastor, no la hermana, hombre. No, porque una hermana va a tener que decirme lo que tengo que hacer cuando yo tengo comunión con Dios y Dios me ha puesto como cabeza, no como cola de una iglesia. Pero esta mujer seducía a su siervo no solo en el aspecto espiritual, también físico. Qué peligroso, mis amados hermanos, es esto. Ahora bien, ¿habrán mujeres así en la iglesia? De eso estamos hablando. Yo sé que muchos hermanos que me están escuchando, ay, se parece a la hermana. El hermano está hablando como que está viendo a la hermana fulana de tal. Yo sé que hasta les dará risa. Pero hay características todavía mucho más dentro de la iglesia. Mujeres Jezabeles hay muchas en la iglesia. Es muy difícil a veces identificar estos espíritus en algunas personas porque generalmente son amables, serviciales, amorosos y hasta bondadosos económicamente con otros. El pastor, por favor, tenga cuidado. Hay hermanos, hermanas o hermanos también que dicen, hermano pastor, aquí le traigo esta ofrendita, amén. Hermano pastor, aquí le traigo estos zapatos, amén. Y esa familia comienza a trabajar al pastor, de repente lo llena de regalos, pero eso es para amarrarlo, comprometer al siervo de Dios, y después él no puede decir nada, quedó amarrado. Entonces ellas sacan lo que quieren sacar después. Y después influencian al pastor, fíjese hermano que Julano es perverso, que no sé qué, y si quieren sacar a alguien lo logran. Son manipuladoras, son controladoras, son vanidosas, son mentirosas, son hábiles para mentir, son seductoras. Hay algunas atractivas, algunas se prostituyen dentro de la iglesia. Son mujeres que dividen la iglesia, siembran discordia en la iglesia, son criticonas, son calumniadoras, mis hermanos, son dominantes, vanagloriosas, altivas y soberbias. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de personas, mis amados hermanos. Mucho cuidado, porque puede ser, mis hermanos, que lleguemos o que estemos dándole rienda suelta a algo que realmente a Dios no le parece. Entonces, mis hermanos, espero de que hoy que hemos visto la iglesia de Tiatira haya quedado grabado en nuestro corazón y en nuestra mente la enseñanza. Vamos a tratar de solamente ir con unos 30 minutos o 35 al máximo para no cansarlos, pero
seguimos en la próxima, mis hermanos. Vamos a seguir trabajando y estudiando las Sagradas Escrituras. En la próxima, por favor, no nos perdamos el mensaje a Sardis. Después vamos a Filadelfia, después a la Odisea. Esperamos que en la próxima clase podamos dar dos iglesias. Vamos a ver si logramos reducir el tiempo, porque esto es lindo y hay que dar aplicación a la parte actual, a lo que está pasando en la iglesia, porque es necesario, mis amados hermanos. A veces a mí me duele decir cosas, pero porque es muy duro, pero hay que hacerlo, mi hermano. Necesito decirlo y hacerlo, porque si no se me va a demandar a mí. Estamos en momentos difíciles, estamos en crisis dentro de la iglesia, hay apostasía, hay humanismo, están metidos los nicolaitas, se está practicando doctrina de Baal, hay Jezabel dentro de la iglesia. Todo eso está pasando actualmente en la iglesia. Tengamos cuidado, mis hermanos. Cubrámonos con el poder, la sangre de Jesucristo. Tengamos cuidado, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, dice la Biblia, y Él nos guiará a toda verdad y justicia. Necesitamos, mis amados hermanos, Espíritu Santo de Dios. Urgentemente, mis hermanos, le invito a que se arrodille y que busque a través de la oración el poder del Espíritu Santo para que usted pueda identificar al bueno y al malo. Y que no se deje embaucar por el malo, que no se deje seducir por el malo, que no se deje manipular por el malo. Porque hay muchos, mis amados hermanos, perversos dentro de líderes. Como me decía el hermano Juan Bueno hace como 35 años, hermano Munguía, cuando la Biblia habla de la cizaña, no especifica en qué parte iba a crecer la cizaña. La cizaña para muchos solo crece en medio de la iglesia. No se equivoque. A veces la cizaña puede ser el líder. Pero hay una cosa. No nos corresponde a nosotros cortarlo. Vendrá el Señor de la iglesia. Y mire, rack cortadito y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Padre, muchas gracias. Gracias por el privilegio que me diste de poder compartir con mi hermano y mi hermana. Bendícelos ahí donde están. Bendícelo grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga a todos.